Buenos días, ingeniero. Buen día. Estoy admitiendo todavía algunos participantes. Ya. Muy bien, comenzamos entonces con lo que es la probabilidad y estadística. ¿Y a qué se refiere la probabilidad y estadística? La estadística es una ciencia inductiva. ¿Qué significa que sea una ciencia inductiva? Que nos induce, que nos lleva a obtener conclusiones sobre algún análisis que nosotros estamos haciendo. Eso significa inferir. Y lo que nosotros buscamos generalmente es ver cómo se comportan algunas características, sean cualitativas o cuantitativas, de una característica que nosotros estemos analizando, pero que al tener diferentes valores, ¿sí?, vamos a tener datos. Y esos datos son los que nosotros vamos a analizarlos a través de la estadística. Ahora bien, ese análisis puede ser de un conjunto o de un subconjunto, como vamos a ver posteriormente. Pero su propósito no es simplemente la recolección de datos, sino es analizarlos y transformarlos en información útil para la toma de decisiones. En otras palabras, a través del análisis de los datos, nosotros podemos sacar conclusiones sobre las cuales definir una forma de acción. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces con los datos? Los recolectamos, los describimos, de tal manera de que podamos tener una mejor visualización de los mismos, y los organizamos, perdón, pero que la gente que ingrese, y posteriormente los organizamos, ¿no? De esa manera, entonces, haciendo esa recolección, la descripción, la organización y la interpretación, nosotros podemos obtener una evaluación que luego vamos a transformarla en información para tomar decisiones. Muy bien, ahora los datos que nosotros analizamos, ¿qué son? Pues los datos van a ser los valores que nosotros vamos a obtener de la característica que nosotros estemos analizando, que generalmente es una variable. ¿Por qué? Porque puede variar, puede tomar diferentes valores, y que pueden corresponder a una población o a una muestra. Una población van a ser todos los elementos y una muestra va a ser un subconjunto de lo que es el total de los elementos o de los datos que nosotros estamos analizando. Bien, ¿cuáles son los ejemplos que podemos tener ahí? Por ejemplo, las notas de los alumnos de la asignatura de probabilidad y estadística. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no estamos analizando algunos de los alumnos, sino todos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una población. Lo mismo, estudiantes registrados en ingeniería. Acá estaríamos hablando de una población, puesto que estamos hablando de ingeniería en general. Ahora bien, ustedes saben que nosotros somos una facultad de la Universidad Mayor de San Andrés, entonces depende mucho de cómo nosotros enfoquemos los datos. Si los vemos como ingeniería, puede ser una población, pero si lo vemos como una de las facultades de la universidad, vendría a ser una muestra. ¿Quiénes usan la información o la estadística? Pues prácticamente lo utilizamos todos, puesto que lo que nosotros, como les decía, queremos hacer es obtener conclusiones sobre algún comportamiento que se esté dando en alguna característica que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, la pandemia, que es lo que está sucediendo con los contagios. Entonces, toda esta información, pues la vemos, o mejor dicho, la utilizamos en organismos oficiales, diarios y revistas en lo que significan sus publicaciones, o la gente que ve la televisión. Están llegando personas y, bueno, ya, 10 minutitos más y vamos a hacer esto. Y eso obviamente hace de que sea necesaria. Los políticos, bueno, ustedes saben, las elecciones para ver cómo pueden obtener mayores datos, o mejor, mayores votos. Deportes, para ver en qué posición nos encontramos con respecto a otros equipos, por ejemplo, en el fútbol. Mercadeo, para ver si estamos vendiendo. El control de calidad, para ver cuántos elementos defectuosos se están fabricando. Los administradores, para tomar una decisión sobre una población. La investigación, por ejemplo, el desarrollo de nuevas vacunas, para ver si es que es efectiva o no. Los médicos, en su evaluación de la evolución de una enfermedad, o ver cuántas personas se enferman con una determinada enfermedad, etc.
Y todo esto obviamente ha sido facilitado en la captación y la organización de los datos a través de las tecnologías de la información, ¿no? Usted sabe muy bien que cada vez que ingresan al Facebook, Facebook está captando toda la información que usted se está procesando, qué páginas visitan, a qué tipo de personas contactan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus características, y con ello están obteniendo una información o una base de datos que les permite mejorar, entre comillas, el servicio que dan. ¿Por qué entre comillas? Porque es comercial. Muy bien. En este momento ya no voy a aceptar más personas de ingreso, ¿ya? Estamos en el tiempo. Ahora bien, la estadística se divide en dos grandes ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿sí?, es la que se ocupa de lo que acabo de describirles, la obtención, presentación y descripción de los datos. ¿De acuerdo? Mientras que la estadística inferencial es en base a esta descripción y presentación de los datos que nos permite validar afirmaciones que nosotros estemos haciendo, ¿ya? O rechazar alguna información que nosotros hayamos inferido o hayamos deducido. En otras palabras, lo que nosotros hacemos es plantear una hipótesis, por ejemplo, quién va a ganar las elecciones, ¿sí?, o si la pandemia va a continuar con los contagios. Y en base a estas muestras lo que hacemos es aceptar o rechazar esas afirmaciones que hemos realizado. Esta es la forma en la cual se encuentran ambas estadísticas, la descriptiva, que es en la organización de los datos, y la inferencial, que es a través del planteamiento de algunas afirmaciones o algunas hipótesis, así se llaman, sobre las cuales nosotros manejamos un margen de error, la confiabilidad de los datos que estamos analizando, y planteamos los análisis estadísticos que corresponden a la estadística inferencial. Y de esta manera, lo que llegamos a obtener son conclusiones que nos permitan, pues, tomar decisiones. ¿Qué significa tomar decisiones? Ver la mejor manera de acción que nosotros deberíamos tener con respecto a algún sistema. ¿De acuerdo? Muy bien, acá tenemos nuevamente la presentación de ese cuadro en el cual se tiene lo siguiente. La descriptiva, presentación de datos en cuadros, tablas y gráficos, una vez organizada, y luego la reducción de los datos en valores representativos. Pueden ser promedios, dispersiones y forma. Mientras que la inferencial, pues, predice e infiere, es decir, en otras palabras, evalúa lo que se obtiene de muestras para aplicarlas en poblaciones. Nuevamente lo mismo. De una población sacamos una muestra, esa muestra va a estar referida a la estadística descriptiva en su presentación, en su organización de los datos. Luego, de esa información, hacemos algunos análisis, planteamos hipótesis, evaluamos esas hipótesis y esas hipótesis las aplicamos sobre la población. Por ejemplo, ¿quién va a votar por mí? Saco una muestra para ver quiénes están de acuerdo, quiénes no están de acuerdo. Evalúo si es que hay una alta aceptación de mi persona y después lo aplico sobre la población. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, habíamos hablado de que existen dos tipos de conjuntos en los cuales analizamos. Uno es la población y otro es la muestra. La población, algunos lo llaman universo, pero también puede ser parte de un universo, mucho depende del autor que esté analizando esto. Y la muestra, que es un subconjunto de la población, ¿sí? La población, entonces, van a ser todos los elementos, los individuos, objetos o sucesos que nosotros estamos analizando, y que van a tener como principal propósito ver en general, no digo de manera específica, de manera general, cómo se comporta dicha población. Por ejemplo, ¿cuántos van a votar por X? ¿Cuántos van a votar por Y? De todos los que van a votar, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos interesaría es una población. La muestra es un subconjunto de los elementos de la población.
Ahora, acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los individuos, si estamos hablando de personas, por ejemplo, las personas pueden tener muchos datos que para nosotros pueden ser de interés, pero hay que saber diferenciar qué es lo que nosotros estamos analizando de esos individuos, porque podrían ser datos que, que correspondan, por ejemplo, a una enfermedad, cuando también podríamos tener datos de lo que significa las notas que ustedes obtienen, o la estatura, ¿no? O cuántos hermanos tienen. Entonces, todo depende qué tipo de datos o qué tipo de característica es la que nosotros estamos analizando. Muy bien. Un ejemplo, los estudiantes universitarios de un país, fíjense si estamos hablando de la población de un país, los periódicos en Internet, ¿cuántos periódicos tienen su página en Internet? Es algo que les está permitiendo, o mejor dicho, les está obligando la actual situación mundial a los periódicos a modernizarse y dejar a un lado lo que es la impresión en papel, ¿no? La muestra, cualquier subconjunto de los elementos de la población. Es decir, ya no analizamos a todos los elementos, analizamos solamente a algunos de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder sacar conclusiones sobre la población. Ahora bien, esta muestra no puede ser elegida de manera arbitraria. Esta muestra debe cumplir con algunas características y la primera es que debe ser elegida de manera aleatoria. Y obviamente eso va a permitir que se tenga una representatividad. ¿Qué significa que sea elegida de manera aleatoria? Fíjense, este es el conjunto de la población y si yo eligiera de manera no aleatoria, podría elegir a todos estos elementos que se encuentran a la derecha de la pantalla. Con eso no tendría una representatividad del comportamiento de estos otros sujetos o individuos. Entonces, la aleatoriedad va a significar elegir de una manera tal que elija de acá, de allá, de tal manera de que me dé una percepción de un comportamiento general. Y esto quiero que lo entiendan bien, ¿sí? Yo no puedo saber de esta persona, por ejemplo, si va a votar por mí o va a votar por alguien más. Me voy a poner yo como ejemplo. Pero puedo inferir en general cuál es la tendencia de la aceptación de mi candidatura. ¿Me he dejado entender? Entonces, la estadística y la probabilidad lo que me van a permitir va a ser justamente eso. Ver cómo se comporta la población de manera genérica, no específica o unitaria. Acá tenemos nuevamente el mismo ejemplo, donde tenemos toda una población y tenemos la muestra que hemos obtenido. Esa muestra, en este caso, son 5 datos y, como ustedes pueden ver, los hemos sacado de una manera aleatoria, uno por acá, el otro por allá, y es posible, como ustedes pueden ver, que existan datos que estén muy cercanos el uno al otro. Eso es algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Pero la cuestión es que nos dé una representatividad en su posición en el conjunto. Conclusiones. La muestra debe ser representativa y su selección debe ser de manera aleatoria, no de un solo lugar o de algunos lugares, sino de toda la población. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿sí? Finitas, aquellas que tienen un número limitado de elementos, e infinitas, aquellas que no tienen límite o cotas. Por ejemplo, los nacimientos que se tiene en Bolivia. No es que nacen hasta las 12 del día o mediodía y se acabó. No, se continúan los nacimientos, ¿no es verdad? Hay que tener una población infinita. La población finita, todos aquellos que se registran en la asignatura de probabilidad y estadística. No es que, bueno, no sé cómo estará el sistema de inscripciones, pero debería haber una fecha límite en la cual vamos a saber cuántos son los que se registran en la materia. La unidad de análisis, ya les había dicho, es el objeto del cual se desea obtener información. Ese objeto pueden ser las personas, pueden ser los partidos de fútbol, pueden ser las elecciones políticas, puede ser una enfermedad, una pandemia, por ejemplo, para evaluar cuál es el comportamiento que se tiene.
Y en estadística, un elemento o unidad de análisis puede ser real, ¿no? Como objetos materiales, o abstractas, como por ejemplo la temperatura o una enfermedad que se tiene. De esa manera, entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que nuestra unidad de análisis puede ser algo real o algo abstracto, conceptual. Pero la cuestión es que nosotros podamos obtener datos que después los podamos analizar. Entonces, la población la podemos definir como el conjunto de unidades de análisis, ¿no? Es decir, pueden ser las personas que nosotros queremos analizarla, pero nuevamente, ¿qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar su salud, queremos analizar sus notas, queremos analizar su edad, o podemos analizar todos esos datos, ¿no? Entonces, o todas esas características. Entonces, para ello podríamos empezar a recolectar esa información. Y eso es lo que hacen generalmente buenos sistemas computacionales, donde ustedes les piden la edad o la fecha de nacimiento, en qué país están recolectando información, varias características de ustedes. Ahora, ¿cómo nosotros recolectamos esa información y cómo la clasificamos? Pues ahí vienen los conceptos o las definiciones. La variable, entonces, va a ser la característica de interés que nosotros queramos analizar. Y esa variable, tal como lo dice su nombre, puede variar, es decir, puede tomar diferentes valores, ¿no? Por eso es que se denomina variable. Los datos, pues son los valores que nosotros vamos a recolectar y que luego los vamos a asociar con diferentes números o características con las cuales nosotros hayamos identificado a la variable. Un ejemplo, la cantidad de personas que forman una familia. Entonces, la variable sería el recorrido desde que son dos, porque si es una familia es una pareja como mínimo, ¿no es verdad? 2, 3, 4, 5. Entonces, a partir del 3 ya estaríamos hablando de los hijos que se tienen. ¿De acuerdo? Entonces, el recorrido de la variable sería desde un límite inferior de 2, pues hasta 10. Si quieren pueden poner infinito, pero no creo que existan familias con 100 hijos, por ejemplo. Entonces, los datos van a ser los conjuntos de valores recolectados para variable en cada uno de los datos. Permítanme un momentito. Sus compañeros siguen queriendo ingresar y se ha dicho que hay una hora de cierre. Muy bien. Cantidad de personas que forman una familia. En una muestra de 54 familias residentes en La Paz. Fíjense, acá ya estamos hablando de una muestra, porque estamos hablando de 54 familias. ¿Sí? Podría ser la población, entonces ya no hablaríamos de 54, sino de la población de familias residentes en La Paz. Nuevamente, acá estaríamos analizando una población de acuerdo a la definición que haga el analista. La población sería La Paz, pero sabemos que La Paz es parte de Bolivia, entonces también podemos considerarla como un subconjunto. El parámetro. Pues el parámetro viene a ser un valor numérico que resume todos los datos de una población. ¿Qué significa eso? Que imagínense una persona que tiene que llevar una bolsa de patatas, ¿no? Mientras más patatas o mientras más papas sea, más grande va a ser la bolsa y por lo tanto es bastante pesada. Entonces, en estadística, con el propósito de no estar llevando todos los datos y estarlos mostrando permanentemente, los podemos reducir a algunos valores que son representativos. Y esos valores son conocidos como parámetros cuando hablamos de una población. Y generalmente van a ser un valor promedio y un grado de dispersión conocido como la desviación estándar. Entonces, la calificación promedio del curso prefacultativo, por ejemplo, nos va a representar en un solo valor cuál ha sido el rendimiento de ese curso. Y otro ejemplo vendría a ser la proporción de estudiantes no nacidos en La Paz. ¿Cuántas personas están viniendo del interior para estudiar en La Paz, por ejemplo? Si estamos hablando de una muestra, esos valores representativos se consideran como estadísticos. Entonces, eso es bien importante. Parámetros para población, y generalmente se los identifica con símbolos griegos. Y estadísticos se refieren a una muestra. Prácticamente son los mismos, son valores representativos.
pero su representación ya vendría a ser con letras del alfabeto que manejamos, ¿no? Sea este inglés o español, y que nos da también un promedio y un grado de dispersión. Después vamos a ver por qué se tienen que manejar entre estos dos valores. Entonces, todo estudio estadístico debe considerar diferentes tipos de variables, ¿no? Pueden ser estatura, peso o gustos que tengamos. Entonces, esas variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues que la cualitativa, ¿sí? Cualitativa de calidad o de atributos, está relacionada con características no numéricas. Por lo tanto, las operaciones aritméticas no pueden ser aplicadas a este tipo de variables. Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, la marca de auto, grado de satisfacción con la universidad, equipo de fútbol, si me gusta el ají, no me gusta el ají, eso tú no lo puedes medir, simplemente lo vas a captar de acuerdo a lo que las personas indiquen. Por lo tanto, son atributos o cualitativas, ¿no? Su ordenamiento. Pues las variables cualitativas se pueden medir en escalas nominales u ordinales. Lo nominal, no existe una jerarquía, simplemente existe una clasificación. Por ejemplo, ¿en qué barrio uno vive? ¿Sí? Estamos identificando de acuerdo a una característica, pero no estamos diciendo este barrio es mejor o este barrio es peor, simplemente estamos identificando. Lo mismo, el color de los ojos, no porque tengas ojos cafés, eres mejor que uno que tiene ojos azules, o viceversa. Lo que se hace es ver qué cantidad de personas tienen esa característica. Simpatizante de un club de fútbol, lo propio, ¿no? No porque seas del Bolívar eres mejor que del Strongest, creo, no sé. O viceversa, por si acaso. Lo ordinal, acá ya significa una clasificación en órdenes o jerarquías, pero no porque uno sea mejor que el otro, sino por un grado de medición que hagamos de esa variable cualitativa o atributo en base a la forma en la cual las personas o el medio reaccionan ante el mismo. Por ejemplo, que estaríamos hablando de lo que es picante, no picante, más o menos picante y altamente picante, ¿no? Entonces estás dándole un orden o jerarquía. Grado de satisfacción en el uso de un servicio público. ¿Cuántas personas están satisfechas con el teleférico? ¿Cuántas no? ¿Cuán dulce es un fruto, una manzana? ¿Sí? Entonces le estás dando una jerarquía. Y ese es un ordenamiento ordinal. Si la variable es cuantitativa, entonces cuantifica un elemento de la población, es decir, es medible, ¿sí? Y por lo tanto, esos valores están dentro de un espacio métrico. Por lo tanto, sí es posible aplicar operaciones aritméticas. Entonces, en las variables cuantitativas aplicamos operaciones aritméticas. Por ejemplo, cantidad de habitaciones, número de hijos, kilómetros recorridos en un viaje, el tiempo de vuelo que se tiene para ir de un lugar a otro, etc. Entonces, esto lo podemos cuantificar. Y estas variables cuantitativas se pueden clasificar a su vez en discretas o continuas. Discretas cuando suman valores enteros, ¿no? Cantidad de materias aprobadas, por ejemplo. No existe media materia. Existe 1, 2, 3 o 0. Cantidad de hijos, lo propio, ¿no? No existen fracciones. Las continuas asumen cualquier valor dentro del rango de medición. Por ejemplo, las longitudes, ¿no? La estatura de una persona, por ejemplo, no es 1,80 m, o si quieren 180 centímetros, no. Puede haber milímetros, puede haber micras, etc. Es una variable continua. Otra cosa es que nosotros, para facilitar el manejo de estos datos, los redondeamos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, el peso al nacer, el tiempo de viaje en bus desde el obelisco a Cotacota. No son 2 horas, no, pueden ser minutos, segundos, milisegundos, millonésimas de segundo, etc. Ahora, la cuestión es cuán útil es llegar a tanta precisión. Pero ese es otro tema. Esas son variables, entonces, continuas o variables continuas, cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas, a su vez, se pueden medir en escalas de intervalos razón. Intervalo se clasifican en categorías por orden o jerarquía.
Las diferencias entre valores pueden ser significativas y la diferencia entre dos valores consecutivos es de tamaño. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius. ¿Qué significa esto de que podamos nosotros medirlas en escalas? Por ejemplo, darle una temperatura de satisfacción en el ambiente en el cual las personas se encuentran. Esta podría ser en un rango que va desde los, qué sé yo, 18 grados Celsius hasta los 23, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de un intervalo. La razón, los elementos se clasifican en categorías por orden de jerarquía. La diferencia entre valores se pueden realizar y son significativas. Ejemplo, ¿cuál tiempo de vuelo dura más? O si hacemos un análisis de las notas de aprobación de una asignatura, quienes han obtenido notas entre 80 a 100, entre 60 a 80 y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos haciendo un ordenamiento o jerarquía. Bien, las variables, como resumen, pueden ser cualitativas o atributos o cuantitativas o numéricas. Si son cualitativas o atributos, su escala de medición puede ser nominal u ordinal. Nominal es para clasificarlas y lo ordinal para ordenarlas, pero ordenarlas en base a una percepción que se tenga del comportamiento de esa característica. Las cuantitativas, esto que se entienda bien, ¿ya? Acá ordinal vendría a ser, por ejemplo, lo que es un gusto salado o un gusto de dulce, más dulce, menos dulce, etc. Lo cuantitativo numérico se los puede medir en intervalos o razones. Acá tenemos un orden también, ¿no? Quienes han sacado notas superiores a 80, quienes han sacado notas inferiores a 80. Hay intervalos que se les damos rangos. A su vez, las variables pueden ser discretas, si son valores enteros, o continuas, cuando tienen un comportamiento continuo en todo lo que significan los números reales. ¿Qué es lo que hacemos con esta información? La ordenamos. Eso habíamos dicho al principio. Nosotros colectamos esta información y la podemos agrupar en clases o categorías, dependiendo del tipo de variable que estemos analizando y obviamente qué tipo de variable estamos colectando y cómo vamos a ordenarla. Al determinar cuántos pertenecen a cada clase, se establece una frecuencia. Esto es lo importante. Sucede que cuando nosotros recolectamos la información, puede haber varios valores que correspondan a un determinado valor, o varios datos que correspondan a un determinado valor, y nosotros ahí empezamos a medir una frecuencia o la cantidad de datos que se asocian con uno de los valores de la variable. Y en base a ello, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una tabla de frecuencias. Veamos un ejemplo. Acá lo que estamos analizando, por ejemplo, es que nos vamos de pesca y lo que queremos es ver cuáles son los peces que nosotros podríamos pescar. Y vamos a suponer que esa laguna está en una fuente de cristal. Nosotros podemos ver a todos los peces que están nadando ahí. Entonces, lo primero que podemos ver son que existen 4 clases diferentes de peces. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es contar cuántos peces hay de cada clase y vamos a obtener una tabla. Fíjense, ya estamos empezando a darle un recorrido a la variable y darle un conteo a cuántas veces se repite cada una de estas variables o cuántas veces se observa un determinado valor de la variable. Entonces ahí lo que hemos hecho ha sido colectar la información, ordenarla y posteriormente presentarla, en este caso en base a una tabla. Pues, como ven, acá un ejemplo bastante sencillo, estamos viendo cómo asociamos nuestra unidad de análisis, que vendrían a ser los peces que podemos pescar. Pescado es cuando ya está muerto, ¿no? ¿Verdad? Cuando ya lo hemos pescado. Y cuántas son
o cuántas son las unidades que corresponden a cada uno de los peces. Esta representación también la podemos hacer de manera fraccional, es decir, darle una frecuencia relativa. Y eso significaría dividir el total de una de las variables observadas dividido sobre el total de todas las variables observadas. En este caso tendríamos 4 sobre 12. Y así tendríamos una fracción del total. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, esto nos sirve para obtener una frecuencia que nos va a permitir ver cuál es el pez que tendría mayor probabilidad de ser pescado. Este ordenamiento no solamente puede ser representado de manera tabular, sino también de manera gráfica. Y acá es donde lo que tenemos que ver es cuál de los dos, y me gustaría que ustedes participen, cuál de las dos presentaciones les parece más fácil de entender y poder evaluar qué chances tenemos de obtener uno u otro pescado, o pez, perdón. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Las gráficas, ingeniero. Las gráficas, ¿no es verdad? Las gráficas entonces nos permiten tener un impacto visual mucho más alto. Y eso es bien importante. No se olviden esa famosa frase, un gráfico vale más que 1000 palabras. Entonces, la representación gráfica nos permite tener una mayor comprensión, una más ágil comprensión, diría yo, de los datos que hemos colectado. Y nuevamente, sobre estas tablas y este gráfico, ¿cuál sería el pez que tiene mayor probabilidad o mayores chances de ser atrapado o pescado? ¿Cuál? El 4. El que existe El en que tiene 4. frecuencia 4, el pez de mayor cantidad. Exacto, el pez que tiene mayor cantidad de observaciones. Pero eso es bien importante que ya empezamos a entenderlo. El hecho de que este tenga mayores chances, así lo vamos a llamar por ahora, mayores chances de ser pescado, no significa que este es el pez que vayamos a pescar. Es posible, ¿no?, que agarremos este pez. ¿Y eso a qué nos lleva? A algo bien importante, que nosotros generalmente en nuestra vida somos demasiado deterministas con un determinado valor. Y olvidamos de que no es el único que existe. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, y me voy a ir a lo del día sábado entre el Barcelona y el Bayern, ¿no? Bueno, el Barcelona ya está en caída, pero nadie se imaginaba que iba a tener semejante goleada, ¿sí? Entonces, ese valor podría haber sido algo muy, muy bajo. No envíen chat si no van a participar, ¿sí? Y se ha dado ese resultado tan inesperado. Entonces, acá hay algo bien importante, y eso es lo que sucede generalmente en la vida real. Tú puedes estar 99% seguro de que no va a suceder nada, y hay un 1%, porque nada es absoluto hasta que sucede, por si acaso, ¿sí? Y hay un 1% de que no va a suceder, o que va a suceder, y se da ese 1%. Y eso no significa que Dios ha castigado, que has hecho algo mal, sino que simplemente por cuestiones que se dan, pues en vez de que sea del 99%, se ha dado el 1%. Entonces, si bien nosotros podemos maximizar que algo funcione bien, no podemos asegurar que va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que generalmente tenemos que hacer es minimizar lo que significan los riesgos. Y eso es bien importante entenderlo. Porque creemos, yo tengo un 70% de seguridad que voy a aprobar y apruebo. Y no, ¿habías reprobado? No, la cuestión es asegurarlo y trabajar para que se dé ese 70% o aumentar esa probabilidad. Eso es bien importante que lo entendamos. Muy bien, en resumen entonces, las tablas de frecuencias se construyen ¿para qué? Para obtener datos, ya habíamos dicho, esos datos corresponden a una característica que nosotros estamos analizando. Esos datos los ordenamos, los agrupamos y los resumimos. En el caso de los peces, hemos colectado la información, los hemos agrupado. ¿Qué más hemos hecho?
hemos hecho el conteo y hemos sacado conclusiones. ¿Cuál vendría a ser el pez que tiene mayores chances de ser pescado? Pero nuevamente, eso no significa que no pesquemos este otro pez, ¿no? Y lo que nos faltaría por ver es el resumen, que vendrían a ser los parámetros o los estadísticos. Ahora bien, nosotros no podemos hablar simplemente con 4 o con 3, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estos datos y su análisis que hemos obtenido, tenemos que convertirlos en información. Lo que yo en este momento estoy haciendo con ustedes es pasarles información, no les estoy pasando datos. Otra cosa es que de esa información ustedes seleccionen aquellos conceptos, en este caso son conceptos, que les sean más importantes para entender lo que estamos viendo en esta primera clase. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún concepto que no se haya entendido? ¿Está todo claro o tienen alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? ¿No tienen ninguna duda? Inge, Dime. no sé si tal vez podría recalcar la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. Eso no me ha quedado muy claro. Con mucho gusto. Ya, la estadística descriptiva lo que nos permite es hacer lo que justamente hemos hecho hasta este momento. Hemos obtenido los datos, ¿sí? Permítame un momentito, voy a compartir pantalla. Lo que hemos hecho ha sido obtener los datos de los peces, los hemos agrupado y los hemos presentado para su análisis. Entonces, la descriptiva nos permite presentar y describir los datos. La estadística inferencial ha sido la segunda parte. Ha sido la pregunta que les hacía, ¿cuál es el pez que tiene más chances de ser capturado? Entonces, ahí hemos hecho una estadística inferencial, es decir, hemos obtenido o hemos hecho alguna afirmación sobre los peces, de tal manera de que digamos, este es el pez que tiene el mayor chance de ser capturado o pescado. ¿Me he dejado entender? Entonces, la estadística descriptiva, me envío nuevamente al gráfico final, nos ha organizado los datos y lo hemos representado en base a una tabla o a una representación gráfica. Y lo inferencial es justamente la respuesta que ustedes han dado a cuál vendría a ser el pez que tendría mayores chances de ser pescado. Que en este caso vendría a ser el primer tipo de pez, ¿no? Que creo que es un salmón. Entonces, eso es lo inferencial. ¿Qué conclusiones tú sacas o qué afirmaciones puedes hacer? ¿Respondida tu consulta? Sí, Inge, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Está claro? Bien, como ven entonces, esta primera parte de la asignatura es bastante sencilla, pero es morosa. ¿Por qué? Porque hay que recolectar los datos. Entonces, lo que yo les pediría es que, me imagino que han descargado el material, que agarren el texto de estadística con Excel y empiecen a practicar en la forma en la cual pueden construir tablas de frecuencia, así se llaman, ¿sí? Y gráficos. Porque acá lo único que se trata es de colectar los datos, clasificarlos, ordenarlos, asociar los datos con el rango de la variable y después representarlos, o bien en tablas o bien en gráficos. Y de esa manera, por supuesto, después analizar cómo es su comportamiento de esos datos. Esa sería entonces nuestra primera sesión virtual de probabilidad y estadística.
Si no tienen mayores consultas, terminaríamos la sesión del día de hoy y el día miércoles ya entraríamos a, una vez que hemos ordenado los datos, cómo los podemos representar. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Muy bien. Entonces, si no existen más consultas, les agradezco mucho Disculpe, por su... Inge. Yo Dime, tengo una dime. pregunta, por favor. Un poquito más alto, por favor. De esta presentación que nos dio hoy día, ¿lo va a subir a Classroom o al grupo de WhatsApp? Que la clase. No, Sí. por eso tenemos las sesiones virtuales, pues por eso estoy haciendo la clase hoy, ¿ya? Las Ya personas sé. que no han podido ingresar, etcétera, se les ha dado la bibliografía para que la descarguen y puedan leerla. ¿De acuerdo? Ok, así que... ¿Por qué? ¿No hay más consultas? Muy bien. Entonces nos veríamos el día miércoles para nuestra segunda sesión. Les agradezco mucho por su asistencia y espero que haya sido de su agrado la sesión de hoy. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Inge. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.